Bueno, tengo el ministro de Educación, se los dije. Marco Ávila, ¿cómo le va, ministro? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Gracias por estar. Primera vez acá presencial. Sí. ¿Le gustó el estudio o no? Sí, está. ¿Sí? Es cómodo. Y no hay menos nadie. sentado. Estamos solos. ¿Cafecito, algo para tomar? Agüita. Agüita. Una agüita. Va a tener que ir a buscar yo. Así que mientras me responde la voy a buscar. No sé si alcanzó a escuchar al diputado Coloma. No sé si la última línea. Me dijo, ley, aula segura, colegios tomados. Parto por ahí porque es la frase que me deja para seguir la línea. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, hoy día no tenemos ningún establecimiento tomado, al menos en la comuna de Santiago. El último reporte que al menos nosotros tenemos, diría yo, el día miércoles, fue de dos situaciones que ocurrieron en la región del Biobío, donde siempre es el mismo tema, ¿no? Estudiantes que se manifiestan muy legítimamente, ¿no?, por mejoras en infraestructura. Pero rápidamente, en al menos uno de ellos, que era privado o semiprivado, son los llamados de administración delegada, que son estos establecimientos que en los años 80 pasaron a ser administrados por sociedades productoras, ¿no?, como la Sofofa y todas ellas. Entonces, naturalmente, nosotros lo que hacemos siempre es de puente, ¿no? Ayudar a que de alguna manera haya una conversación, un diálogo entre la y los estudiantes y sus sostenedores para hacer estas mejoras. Eso ya hoy día ya está medianamente resuelto, están avanzando, ¿no es cierto?, en esas mejoras. Es importante entender, ¿no?, el Ministerio de Educación no es sostenedor de establecimientos, ¿no? La responsabilidad directa nuestra quizás es sobre los establecimientos que pertenecen a los 11 servicios locales hasta el minuto traspasados. Y por tanto, en el resto, como en la comuna de Santiago y otras más, nosotros oficiamos siempre de puente, ¿no? De puente, ayudamos a hacer el diálogo, tenemos el Ministerio Al final termina siendo la conexión. Hacemos la conexión, porque la educación hoy día no está necesariamente en manos del Estado hasta que no sea traspasada. Ok, en Santiago la situación normalizada. Está normalizada, pero sin duda muy atentos respecto de lo que ha pasado en esos establecimientos, ¿no? Nosotros, al igual que... No escuché específicamente... Solo esa frase que le preguntara por la... No, mire, nosotros hemos sido bien claros, ¿no es cierto? Existía, antes incluso de la ley Aula Segura, la posibilidad de que en la medida en que los reglamentos de convivencia interna, ¿no?, y sus protocolos están bien diseñados y señalan con claridad cuál es el debido proceso, los estudiantes puedan ser incluso cancelada su matrícula y ahí, en ese caso, el Ministerio de Educación se encargará de hacer la reubicación de ese estudiante. Ok. Ministro, qué semanita, ¿eh? Qué semanita que se mandó, ministro. Esta decisión de adelantar la semana de vacación, de sumar otra semana de vacaciones, ¿cómo se tomó? ¿Esta fue una decisión grupal? ¿Esta se toma con otras autoridades, con las autoridades de salud, decisión personal? ¿Cómo se llega a esta decisión? Sí, mire, aquí hay un trabajo que han venido realizando los subsecretarios, ¿no?, de ambas carteras durante un par de semanas, ¿no es cierto?, a propósito del aumento, ¿no es cierto?, y la saturación que hay en las UCIs pediátricas, ¿no? Y estaba ese antecedente, al menos para nosotros. La ministra de Salud nos ha señalado con total claridad que esto no era necesariamente muy previsible, ¿no?, porque estos eran estadísticas que van cambiando de un momento, no sé si de un momento a otro, pero van cambiando en los días. Sí. Y también de año a año. Hay que pensar, ¿no es cierto?, que muchos de los niños entre 0 y 6 años no tienen lo que se llama memoria inmunológica. Por lo tanto, muchos de estos virus que hoy día están circulando, nosotros hemos tenido reportes de estudiantes que tienen hasta 3 virus. O sea, ¿no es cierto?, niños que están enfermos. Hay muchos niños que se construyeron, que se crearon en pandemia y que recién ahora salen y que se encuentran con todos los virus que están en la calle. Exactamente, y probablemente muchos de ellos han cambiado también y por lo tanto pueden tener mayores niveles de gravedad. Y bueno, entonces se nos van entregando todos estos antecedentes, siempre en un trabajo interministerial y a partir de, ¿no es cierto?, de la evidencia científica, médica, sanitaria, nosotros, ¿no es cierto?, accedemos de alguna manera a comenzar a estudiar la posibilidad de, mientras pudiésemos de alguna manera no afectar la presencialidad. Y es por eso que yo quiero ser muy claro en esto al decirlo, ¿no? Las vacaciones o receso escolar de invierno en Chile siempre ha tenido 2 semanas y 2 días. Esos 2 días adicionales siempre han sido para el trabajo técnico de nosotros los profesores. Lo que hacemos en esos 2 días es que evaluamos el primer semestre y programamos el segundo. Entonces, lo que más pudimos hacer de alguna manera fue sumar a esas 2 semanas, 2 días, 5 días hábiles que, de acuerdo a salud, le permitían estas 3 semanas en total poder disminuir, ¿no es cierto?, la ocupación y evitar, ¿no es cierto?, la mayor circulación de estos virus. O sea, el tema fundamental es para evitar la circulación de los virus, que los niños no vayan al colegio. ¿Acá se suma el COVID también?
No, esto no es COVID. No es COVID. Esto no es El COVID COVID. deja de lado acá. Exacto, esto no es COVID, esto es, ¿no es cierto?, todos los virus de carácter respiratorio. Está, ¿no es cierto?, el BRS, está la influenza, la parainfluenza, todos estos virus que incluso, como les señalaba yo, nosotros hemos tenido testimonios de estudiantes que se empiezan a combinar más de un virus. Y nosotros además observamos algo a través de monitoreando, ¿no es cierto?, el sistema de asistencia a los establecimientos, cómo decreció la asistencia también en las últimas semanas. O sea, teníamos reportes de profesores y profesoras enfermos, ¿no?, que muchas veces son cuidadores y que igualmente les llega, ¿no es cierto?, esta enfermedad, y también la inasistencia de niños. Entonces, esto siempre tiene una proyección en el tiempo para asegurar la presencialidad. Precisamente no queremos que los niños enfermen, ni menos enfermen gravemente, para poder tenerlos presencialmente durante más tiempo. Cuando aparece la crítica del error de comunicación, de coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, ¿cómo lo siente usted? ¿Es correcto, es incorrecto? ¿Es una crítica injusta, es justa? Mire, yo creo que a veces yo tiendo a ser bien dialogante y me parece a mí que a veces uno ve un poquito de mezquindad, ¿no? O de sacar la cuña fácil o de decir, mire, aquí no hay ningún error, ni descoordinación. Lo que hemos hecho, al menos yo, durante el resto de los días, ha sido profundizar, ¿no es cierto?, en las explicaciones. Yo se lo he contado ya a Rodrigo muchas veces, yo no solo he sido profesor, sino además fui director de escuela y en todo este periodo, cuando sucedían este tipo de cosas, lo que uno hacía era que estaba muy atento, ¿no? Estaba primero el gran anuncio y luego viene, ¿no es cierto?, la bajada, la explicación, que es un poco porque yo he venido hoy día acá, ¿no?, para poder llegar a las familias y explicar, ¿no?, qué va a pasar durante este receso de invierno o vacaciones de invierno. Cuando el ministro Figueroa, el ex ministro de Educación Figueroa, dice, bueno, si esto no son vacaciones, ¿qué son? ¿Qué se le dice a él? Bueno, yo ahí probablemente no daría una respuesta directa al exministro, ¿no? Sino más bien lo que yo diría es, quise profundizar en algo cuando un periodista me pregunta, ¿no es cierto?, bueno, ¿estos son vacaciones? Claro, es un receso escolar y se llama así, o vacaciones de invierno, pero no son vacaciones en el sentido estricto de la palabra, en donde uno organiza un calendario, arma un cronograma de actividades sociales y todo, porque precisamente lo que queremos es cuidar a los niños y por lo tanto tenemos que evitar probablemente mucha exposición a actividades sociales, ¿no? Que es distinto a decir actividades al aire libre. Eso yo lo entiendo, pero claramente durante el periodo de vacaciones la mayoría de los padres, madres, cuidadores organizan muchas veces, ¿no?, como itinerarios, salidas, ¿no es cierto?, paseos. Eso es más complejo, ¿no es cierto?, en una situación como esta, dado, ¿no es cierto?, la urgencia que tenemos siempre de cuidar niños y niñas. Mire, Rodrigo, sin salud no hay educación. Por eso que es importante que estos niños estén cuidados, que evitemos, ¿no es cierto?, que se nos enfermen gravemente para poder contar con su presencialidad. Bueno, quiero invitar a la gente también que nos escriban el hashtag alerta. Está el ministro acá para dilucidar las dudas, las interrogantes que tienen, porque también se suma el rollo familiar, ministro, acá. Siempre. Bueno, voy a tener a mi hijo, a mi hija en la casa, yo no tengo cómo cuidar, cómo lo hago, no la puedo ir a dejar. Explícame un poco eso. ¿Estos colegios, escuelas, jardines infantiles van a estar abiertos, van a estar cerrados? Yo en el colegio le doy comida a mi hijo come y almuerza en el colegio. Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar con eso en lo práctico, ministro? Sí, eso es bien importante. No sé si tiene la información. Sí, por supuesto, está todo debidamente planificado. A ver, quizás lo primero que tenemos que señalar, ¿no es cierto?, es que estos 5 días hábiles que hemos sumado, ¿no es cierto?, al calendario de vacaciones de invierno, que van desde el 30 de junio al 6 de julio, en el caso de las provincias de Palena y las regiones de Aysén y Magallanes son distintos, ¿no es cierto? Estas regiones y esta provincia en particular siempre han tenido 3 semanas, históricamente, no por dadas las inclemencias del tiempo. Estos 5 días hábiles que van entre el 30 de junio y el 6 de julio tienen asegurado el servicio de alimentación a través de Junaep, ¿no? Okay. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, el desayuno y el almuerzo. O sea, ¿puedo llevar a mi hijo, a mi hija al colegio? Exactamente. ¿Que se alimenten ahí? Exactamente. ¿Y que además salgan? ¿O pueden permanecer más tiempo? Lo que nosotros hemos pedido, estas siempre son soluciones complejas, no siempre tomar la decisión, ¿no es cierto?, de alguna manera adelantar, ¿no es cierto?, durante esto, o sumar al receso de invierno 5 días, claramente va a complejizar la vida de la familia y sobre todo, diríamos, de mujeres, ¿no?, que son mayoritariamente cuidadoras, jefas de hogar. Y es por eso que nosotros hemos pedido hoy día a los directivos escolares, a los sostenedores, ¿no es cierto?, que puedan organizar sistemas de turno en donde efectivamente los profesores y profesoras organizadamente puedan atender durante estos días, ¿no es cierto?, a los estudiantes con actividades de extensión pedagógica. ¿Eso ¿no? es en esa zona, en esa región? No, en todo el país. En todo el país. En Hablamos del del país. norte al sur de nuestro Exactamente. país. Completo. Nuestro sistema escolar tiene alrededor de 12.500 establecimientos
y de ellos un grupo importante, sobre el 70%, tiene el servicio de alimentación que entrega Junaep. La idea es que ese servicio siga llegando, ¿no es cierto?, para que de manera excepcional y solo aquellas familias que no tengan redes de apoyo, ¿no?, puedan llevar a sus niños a los establecimientos. Eso le iba a preguntar. Bueno, esta es una decisión apoyada por el Colegio Médico, ¿ah? El Colegio Médico públicamente dio el apoyo a esta decisión que está tomando el Ministerio. En lo práctico, ministro, yo tengo que ir a dejar a mi hija a mi colegio, al colegio, su escuela, porque no tengo cómo cuidarla. ¿Qué va a pasar con esa gente que tiene ese problema que al final termina siendo fundamental? Porque no puedo ir a mi pega, porque tengo que quedarme cuidando a mi guagua que tiene 4 o 5... ¿Qué va a pasar con eso? Tenemos hoy día, ¿no es cierto?, un respaldo desde el Ministerio del Trabajo, ¿no? Hay un dictamen respecto del uso del teletrabajo. También abrir la conversación con empleadores, ¿no es cierto?, y la posibilidad de que puedan facilitar para estos 5 días. Se entiende que la familia, al menos las otras 2 semanas y 2 días, las tenían resueltas porque era el calendario original. ¿Todo esto es solo para estos 5 días? Exactamente, solo para estos 5 días que son los que hemos adicionado. Por eso que cuando yo le digo, ¿no?, hay que a veces templar un poquito, ¿no es cierto?, la crítica cuando se dice esto es un mes de vacaciones o de alguna manera no estamos llegando con la presencialidad que tanto buscamos. Precisamente porque queremos asegurar esa presencialidad es que queremos hacerlo pero con los niños sanos y no con una alta circulación de virus y menos considerando, ¿no es cierto?, los niveles de inasistencia que habíamos tenido en estos días, precisamente por enfermedades respiratorias. Estaba leyendo que la Dirección del Trabajo, y esta es una información que les entrego a ustedes más que comentársela al ministro, emitió un dictamen que permite que padres o madres puedan realizar teletrabajo durante las vacaciones, durante este periodo también en vacaciones, para que lo tengan claro, está la Dirección del Trabajo. Usted pone la página y ahí yo me encontré la información perfecta y muy clara. Quiero abrir la pantalla a ver qué dice la gente. Hashtag alerta. Vamos, querido Felipe, a ver, ¿qué dicen? Dice Macagor, Rodrigo, pregúntale al ministro, ¿qué está pasando con protocolos COVID de los colegios? 3 cursos en cuarentena y otros con 1 o 2 contagios. Y aún así es un Seremi que decide si va al colegio completo o no a cuarentena. Difícil bajar los casos si no hay protocolos serios. ¿Hay protocolos serios para el COVID o no? ¿O son distintos en diferentes? No. El protocolo que ya está publicado, ¿no es cierto?, en la página de Mineduc y es el que ha operado en muchos lugares del país, ¿no es cierto?, cuando nos enfrentamos a estos casos, se aplica, ¿no es cierto?, y solo se informa a la Seremía. No es que tengamos que esperar, ¿no es cierto?, que la Seremía haga la aprobación. A veces puede ser, ¿no?, que algunas seremías hacen trampe, ¿no es cierto?, probablemente por temas de carácter administrativo. Pero el protocolo es a lo largo de todo el país. Absolutamente, a lo largo de todo el país, está muy claro respecto de cuando yo tengo un caso en un curso, 2 casos en un curso, 3 casos en un curso. Ahora, también hemos recibido, ¿no?, esto tiene más bien que ver con el uso del protocolo o la aplicación, que a veces se extreman, ¿no es cierto?, las medidas y muchas veces los equipos directivos toman decisiones, ¿no es cierto?, como de suspender más globalmente las clases por temor, ¿no? O porque incluso los mismos padres se pasan la información, mira, hay 2 niños, entonces no mando a 2, no mando a 3. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Eso de alguna manera no es lo que hemos recomendado, ¿no?, más que correcto e incorrecto. Y es por eso que es muy importante dejar en claro que al menos desde el Ministerio de Educación hemos sido muy eficientes en la comunicación de riesgo a través de estos protocolos, en el entendido que queremos que la mayor cantidad de niños estén presentes en los establecimientos. Pero es natural, tiendo a pensar, ¿no?, que las familias a veces se preocupen un poco más y dicen, bueno, mira, efectivamente no está pasando nada en el curso del lado, pero prefiero que no vayas, ¿no? Hoy día a través de redes sociales, ¿no es cierto?, los padres se comunican y están, ¿no es cierto?, a veces muy preocupados, naturalmente. En estos días de 5 días adicionales, ¿van a poder haber colegios, escuelas que entreguen clases online o no? Mire, ¿o es una suspensión completa? Nosotros hemos pensado más bien que sea una suspensión completa y frente a eso decirle, ¿no?, la evidencia que nosotros tenemos respecto de cómo se dio el desarrollo de las clases telemáticas no deja de ser bien importante para tomar esta decisión, ¿no? El reporte que nosotros tenemos que fue altamente complejo, ¿no? No solo por brechas, que es bien importante considerarlo, hay zonas que están totalmente hoy día sin conexión, a veces falta equipamiento, sino que además significó una carga adicional muchas veces para los profesores. El reporte que hay de la educación a distancia no ha sido positivo, ¿no? Eso hoy día todavía está probablemente en estudio y vamos a tener evidencia quizás nacional e internacional respecto de cómo eso impactó. Pero dado, ¿no es cierto?, las brechas de aprendizaje, después de casi 1 año y medio, nos permite poder entender que probablemente no fue lo mejor. Nada va a ser y nada va a sustituir la presencialidad. Y frente a eso, claramente nosotros no hemos hecho una recomendación precisamente de tener estas clases online. Ajá. Vamos con el otro, por favor.
Gracias, Macagore. A veces ponen nickname que uno no entiende, ministro. ¿Ah? Tiene que modernizarse usted con esta cuestión de los nombres también. Aquí dice el brujo-29. Agradecer al ministro de Educación por las correcciones a la nefasta gestión del exministro Figueroa, que hizo entrar a los estudiantes como ovejas al matadero en marzo. Hoy la flexibilidad horaria y el adelanto de las vacaciones son un respiro. Gracias, el brujo. Muchas gracias, Gerald. A ver, voy con otro. Carolina, pregúntame al ministro, ¿qué pasa con los colegios que tienen sistema trimestral en notas, más no en vacaciones? ¿También se adhieren a esta medida? El colegio de mis hijos funciona así, pero no han tenido vacaciones, periodos trimestrales. ¿Qué pasa ahí, ministro? Bueno, nosotros tenemos también un reporte interno respecto de que quienes tienen régimen trimestral son muy pocos colegios en Chile, ¿no? Y como esto es una medida de carácter sanitaria, nosotros creemos que hay que seguir este mismo calendario, incluidos los colegios que tienen régimen trimestral. Otra cosa importante, muchos colegios trimestrales, independientes, ¿no es cierto?, de esta organización, siguen el régimen de vacaciones semestrales, ¿no? Entonces, solo ese pequeño grupo, ¿no es cierto?, que tiene este régimen trimestral de vacaciones puede adherir, ¿no es cierto?, a esta medida, dado que lo que más nos importa es el cuidado de niños y niñas, ¿no? ¿Usted está tranquilo con la decisión? ¿Respecto de esto? Sí, está tranquilo, uno toma decisiones a veces y a veces se queda, ¿sabes qué? No, yo estoy muy tranquilo. ¿O está con la convicción de que es decisión correcta? Yo estoy tranquilo por dos cosas. Mire, lo primero es, considerando, ¿no?, que nunca es fácil tomar una decisión como esta, sobre todo pensando en cómo fue, a propósito, ¿no es cierto?, del COVID-19 y cómo esto pasó, acuérdense, de un domingo a un lunes. Las escuelas subieron en un día y por lo tanto aquí, hoy día yo tengo la certeza, ¿no es cierto?, y la tranquilidad de que hemos contado con el tiempo suficiente para entregar estas orientaciones, ¿no? Le agradezco la invitación de poder venir a explicar, porque yo sé que este programa lo ve mucha gente y ojalá también poder reproducir. Y por eso estoy tranquilo con eso, ¿no? Además, la evidencia que yo tengo respecto de la cantidad de estudiantes que había comenzado a faltar ya por enfermedades de carácter respiratoria nos hace pensar, ¿no es cierto?, que esta es una buena decisión. Y por último, y quizás la primera, ¿no es cierto?, que es la base de esto, es la información que nos entrega salud. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande en quienes ejercemos funciones públicas de ser confiables para la ciudadanía. Y yo lo que quiero señalar es que nosotros hemos tomado la información que nos entrega salud y luego de esa información hemos tomado esta decisión, ¿no? Yo les quiero sumar un dato. Ayer estaba revisando las camas complejas que hay en unidades pediátricas, que tiene relación mucho con lo que estamos hablando. De las 599 camas complejas en unidades pediátricas, 518 ya están ocupadas. 518, es decir, el 87% en Chile. O sea, es durísimo. Son números muy altos, muy altos. Voy con el último que me queda. ¿Cierto, Felipe? Ahí está. Viendo a mi ministro de Educación, prof. Marco Ávila. Ese es el Twitter para que le escriban directamente. Todo el apoyo, querido profe. Bajó muchísimo la asistencia, laringitis, resfrío común, bronquitis, contactos estrechos. Sintieron que el porcentaje, me lo decía hace un rato, pero si uno lo tuviera que marcar en términos de porcentaje, ¿bajaron muchos en mayo, junio, por ejemplo? Se provocó, tuvimos un débil ingreso, ¿no? Los primeros días de marzo, todavía no asumíamos el gobierno, fue muy bajita la asistencia, después fue subiendo un poco, se ha mantenido, pero en las últimas semanas bajó harto. Y bajó harto en estudiantes, ¿no es cierto?, sobre todo de primaria o básica, ¿no? Y eso claramente empieza a ser un contagio también para otros estudiantes. Muchas veces hay hermanos, incluso aunque sean mayores, que de alguna manera tienen también riesgo, ¿no es cierto?, de enfermar. ¿Vio lo que va a hacer Chile Vamos? ¿Una interpelación a usted? Lo leí hoy día, sí. Y a la ministra Yerza. ¿Qué lectura, qué conclusión saca de eso? ¿Le preocupa, no le preocupa, le incomoda, no le incomoda? No, mire, siempre uno está muy preocupado. El Ministerio de Educación es muy grande, yo tengo hartas tareas, ¿no es cierto? Yo llego muy temprano al ministerio, me voy muy tarde, y hago visita a escuela, salgo a regiones, hago muchas cosas. Y esto probablemente lo saca uno un poco, ¿no?, porque tiene que prepararse muy bien. Pero quiero rescatar, ¿no es cierto?, que esta es una prerrogativa que tiene la Cámara de Diputados y muy disponible para poder responder todas las dudas que tengan, ¿no es cierto?, ellos respecto, ¿no es cierto?, de este y otros temas en la cartera. ¿Estos días de ausencia no frenan el proceso de aprendizaje? No, sin duda, yo creo que todo afecta, ¿no? La presencialidad es insustituible, siempre. Pero como le digo, sin salud no hay educación. O sea, no puedo pensar que los niños van a aprender si están enfermos o derechamente no están yendo al establecimiento porque están afectados por un virus de esta característica. ¿Y qué le ha dicho el Colegio de Profesores, ministro? ¿Ha tenido la posibilidad de conversar con ellos como cabezas, como autoridad que representan a muchos u otros cercanos a ustedes? ¿Profesores están de acuerdo, no? Sí, yo al menos. Con el Colegio de Profesores no he conversado en los últimos días, ni tampoco
he visto su reacción, entiendo que parece que les parecía que era una decisión aceptada, pero no he tenido la conversación directa con su presidente, al menos durante los últimos 10 días, así que tenemos una agenda de trabajo por otros temas y eso se relaciona directamente con el subsecretario, quien es el jefe de servicio y que va avanzando. Esta es una decisión, como le vuelvo a repetir, que está orientada fundamentalmente por las conclusiones que nos entrega la ministra de Salud, ¿no es cierto?, su ministerio y todos sus equipos técnicos que nos están señalando. Acá también hay que hacer un llamado, ministro, creo yo, por eso que leía el dato, porque allí me importó mucho entender también, seguir como la lógica. Me dicen que el colegio no va a estar abierto para mis hijos, para mis hijas, bueno, y yo tengo que trabajar. Por eso que me fui al Ministerio del Trabajo y a la Dirección del Trabajo para entender un poquito la lógica que ellos podían dar esta facilidad de trabajar online. Pero acá también hay que hacer un llamado a las empresas también, pues, ministro, a donde uno trabaja, porque a lo mejor yo me voy a tener que ausentar porque tengo que cuidar a mi hijo, no tengo nadie que cuide a mi hijo y el colegio no va a abrirle las puertas para que mi hijo vaya para allá. ¿Cómo va a ser esa triangulación que es lo más práctico al final? Bueno, por eso el llamado que hemos hecho, no solo el dictamen, sino que también el llamado que hacemos, ¿no es cierto?, a el mundo empresarial, que en general siempre entiendo yo tiene una buena disposición para esto, ¿no? Yo le señalaba, ¿no? Estas son soluciones complejas, ¿no es cierto? O sea, problemas complejos que obviamente tienen también soluciones que son probablemente más complejas y por eso la invitación es a que solidariamente, ¿no es cierto?, una sociedad en su conjunto resuelve un tema. No hay nada más importante. Cuando partió la epidemia del COVID, la gran preocupación eran, ¿no es cierto?, nuestros adultos mayores, ¿no es cierto?, las personas que tenían más edad, que tenían enfermedades. Hoy día probablemente el foco, porque esto no es COVID, son nuestros niños y niñas. Por lo tanto, si nosotros ponemos esto al centro y entendemos que son ellos quienes tienen que estar cuidados para asegurar su presencialidad, claramente yo creo que hacer un llamado, ¿no es cierto?, a la sociedad en su conjunto para resolver, para poder tener redes de apoyo que nos permitan decirle a esas familias que efectivamente pueden cuidar a sus hijos. Cuando el presidente Boric dijo, y usted se acuerda perfectamente mucho más que yo, porque lo hablamos también una vez, que lo último que se cierran acá son los colegios. ¿Él está de acuerdo con esta medida? Sí. Pero lo importante de esta invitación, ¿no es cierto?, es que nos hace el presidente siempre es a estar totalmente conectados, ¿no es cierto?, a hacer una relación interministerial muy efectiva, que podamos resolver y también a que nos preocupemos. Por eso la invitación que él nos hace y nos exige, ¿no?, cómo garantizamos que las personas que no tienen redes de apoyo puedan contar con los establecimientos. Y por eso que a esta medida hemos sumado, ¿no es cierto?, en los 5 días adicionales, la posibilidad del servicio de alimentación y también, ¿no es cierto?, las actividades de extensión pedagógicas que probablemente las familias que no tengan estas redes de apoyo puedan, ¿no es cierto?, usarlas. ¿Y en cualquier colegio y escuela, ministro? Exactamente, ¿Sí? esa es nuestra invitación. O sea, ¿y si hay alguien que lo cierra? Bueno, por eso le digo yo, la invitación y la orientación que hemos entregado nosotros es precisamente a poder tener, ¿no es cierto?, estas redes de apoyo. Ahora, aquí hay un factor bien importante relacionado, ¿no es cierto?, con, primero, el despliegue que tiene el Estado a través de sus secretarías regionales ministeriales y departamentos provinciales, que van a estar haciendo precisamente explicaciones en los próximos días de cómo se da la bajada territorialmente. Cada escuela es un caso distinto, ¿no? Absolutamente, cada región es distinta. Cada región es distinta, cada escuela es distinta. Y lo segundo también es a que los sostenedores, ¿no es cierto?, junto con los equipos directivos, resuelvan de mejor forma, entendiendo cuál es la realidad, el contexto, ¿no es cierto?, que va a rodear a cada uno de esos estudiantes. Sí. Ministro, yo creo que ha quedado claro. No sé si algo más tiene que hablar sobre este tema. No, ¿Algo más puntual? ¿Algún mensaje más? Solo insistir en 2 cosas. Primero, como yo lo he dicho, ¿no?, sin salud no hay educación. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas. Esta es precisamente una medida que lo que hace es que asegura presencialidad a la vuelta de vacaciones, dado que va a bajar, ¿no es cierto?, el número de contagios. Eso es muy importante entenderlo. Vamos a tener una presencialidad mayor, firme, ¿no es cierto?, continua, durante todo el segundo semestre en la medida en que cuidemos a los niños hoy día. Y lo segundo es que los establecimientos van a estar abiertos estos 5 días para precisamente entregar el servicio de alimentación. La invitación es que las escuelas dialoguen internamente y se asesoren también por nuestros departamentos provinciales, también, ¿no es cierto?, por las seremías regionales de educación, que van a poder entregar información más detallada también respecto de cómo esto se implementa. No, muchísimas gracias por venir, ministro, y gracias por responder a todas las cuestiones que uno también siente que es lo que te pregunta la sociedad por las complicaciones prácticas. Sé que ha tenido, desde que llegó usted, muchísimos problemas, violencia en los colegios, este tema. Y no se olvide lo que yo alguna vez le planteé con mucha humildad, con mucha modestia, que no se estudie tanto, ministro.
sino que los niños y que las niñas tengan más tiempo para disfrutar la vida, ministro. Por favor. Pues yo los veo estudiar. Llegan a su casa a estudiar, prueba, control, exigencia, notas, si me va mal, repito. Pero yo siento que a veces no hay una educación integral, de sociabilizar, de poder ir con los papás, con los amigos a jugar a la plaza. Yo llego del colegio, termino mi vida y me olvido del colegio. Y voy a tener otras actividades, deporte, o no hacer nada, o agarrar un libro. Ministro, yo creo que tenemos que crecer. Salud mental, educación cívica, nutrición, muchas cosas que hay que enseñar. Entonces, bueno, sería ideal, si ministro. usted me permite solo un par de segundos, ¿no? Precisamente lo que nosotros hemos hecho hoy día, ya en la implementación o despliegue del programa en educación del gobierno del presidente Boric, ha sido insistir en el cambio del paradigma educativo. Esto es parte de lo que nosotros queremos hacer. Muchos han dicho, no voy a aprovechar este minuto, pero muchos han dicho que el ministro no quiere el CIMSE. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que las evaluaciones a gran escala, estandarizadas, tienen que no tener primero un impacto, no tienen que generar ranking, porque finalmente ese es el incentivo perverso que ha hecho, ¿no es cierto?, que las comunidades precisamente empiecen a competir y solo tengan actividades centradas en una parte del currículum. Tenemos que hoy día también reflexionar en torno al valor que tiene la jornada escolar completa. No desaparecer esos tiempos escolares, sino más bien resignificarlos con actividades de extensión, con actividades deportivas, con actividades de creatividad. Todo eso va a ser posible en la medida en que avancemos, ¿no es cierto?, en el proceso legislativo, que esperamos, ¿no es cierto?, que en el Congreso nos vaya bien. Yo, en general, me siento mucho con distintos diputados, con todas las bancadas, almuerzo muchas veces con ellos, ¿no es cierto?, precisamente para hacer explicación de cada una de cada una, ¿no es cierto?, de estas acciones que queremos precisamente para lo que usted señala, que nuestro paradigma educativo propenda a una educación integral. Que crezcamos para allá. Ministro, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por venir. Por la invitación. Muy gentil. Y a su equipo también que anda por aquí, que por lo menos llegaron al estudio con algo.